yo voy a retomar un poco algunos hilos que se han expuesto ya por parte de mis compañeros de mesa. Efectivamente, el Imperio Español pues tiene una carga naval potentísima. Colón navega gracias al respaldo de la corona española, como bien se ha dicho, y en este ambiente de omisiones en el que nos encontramos en el 2019, porque pues ya sabemos todos la polémica que se ha suscitado a propósito de la circunnavegación, del inicio de la circunnavegación, pues que hemos intentado, dada nuestra impotencia política y de acción exterior, pues repartir los méritos por la vía casi de consenso con Portugal, puesto que de algún modo la mitad del viaje la habría hecho Magallanes y la otra mitad Cano, pero es incierto porque efectivamente Magallanes no pretendía en ningún momento volver por donde volvió el Cano, pero pues esto es una prueba más del nivel de omisión o de complejos, por mejor decir, pues que tiene la clase política española y la irresponsabilidad total con la que se conducen y la cobardía. En fin, no me quiero extender, pero luego estas cosas se graban y se sacan a volver. Si eso ha ocurrido con el Cano, concretamente, y con Magallanes, pues qué decir de Hernán Cortés es un poco, digamos, mi tema actualmente. Cuando hemos visto al ministro de Cultura, José Guirao, pues escurriendo el bulto en cuanto a la celebración de algo impulsado por España en México, que es una nación fruto precisamente de la transformación del Imperio Español, que después de la conquista llegó la pacificación, es decir, el establecimiento de un orden, del cual ya ha hablado León antes que yo, y de la transformación de aquella realidad en unas estructuras imperiales llamadas virreinatos, de cuya transformación final pues surgen, tras muchos avatares, las naciones hispanas que hoy pues pertenecen al escenario internacional mundial. Entonces, bueno, pues ahí hemos tenido a Guirao pues diciendo que es complicado, ¿no? La palabra que utilizo es complicado, y evidentemente no le podemos quitar la razón, es complicado, pero es que el abordar algo tan complejo como el Imperio Español pues va de suyo que es complicado, pero es inexcusable pues intentar lanzar una visión o hacer algún tipo de análisis al respecto. Lo cierto es que, si no estoy equivocado, España no hará nada en México, dejándoles a ellos la interpretación de lo que ocurrió después de la llegada de Hernán Cortés y 550 españoles, más o menos, y 16 caballos y algunas piecitas de artillería a esas costas. Lo que vino después es un asunto que volveríamos a dar la razón a Guirao, complejo, pero que no podemos soslayar. Bien, pues estas dos omisiones son las que más llaman la atención en un año como 2019, porque además van vinculadas a lo que Stefan Zweig diría momentos estelares de la humanidad. Darle la vuelta al globo pues no es pecata minuta, y penetrar en el Anahuac, en el valle rodeado de volcanes en los cuales dominaban los mexicas, pues tampoco fue una cosa de turistas, sino que eso demuestra, o sea, da cuenta de hasta qué punto el Imperio Español pues no se limitó a quedarse en las costas, establecer una serie de acuerdos comerciales, que es lo que Bueno llamó los imperios depredadores, es algo bueno, que es un poco bajo cuyas estructuras o bajo cuyo sistema trato de moverme, en diferencia entre imperios civilizadores o generadores e imperios depredadores. Esto es importante repetirnos, pero creo que es pertinente cuando uno habla del Imperio Español. El Imperio Español acabó dando como fruto una serie de sociedades, sí, con desequilibrios, no lo podemos negar, con abusos. Efectivamente, yo no voy a hacer un canto, y si lo hago pues habré equivocado o errado el tiro, porque claro que se produjeron abusos, pero el fruto final pues yo creo que son una serie de naciones pues que son muy diferentes a aquellas que cristalizaron tras el paso de potencias depredadoras, y no hay más que ver pues lo que ocurrió hace unos años en Haití, esas sociedades como han quedado, la situación en la que está África, que es un producto en gran medida francés, y cómo está América, pues que yo creo que está en un estado de civilizatorio superior, aun cuando, insisto, haya desequilibrios. Por
unir, y antes de entrar en debate, unirme un poco a lo que se ha dicho y contextualizar quizá a Cortés con lo que se ha dicho por parte de mis compañeros de mesa. La carga naval de Cortés es inexcusable, porque efectivamente Magallanes trató de buscar un paso hacia la especiería, que es lo que andaba buscando Colón cuando se tropezó con aquella tierra inesperada, que él quiso en primer lugar ver allí Catay y Zipango, que quiso también ver, dada su perspectiva teológica, digamos, pues quiso también ver el Edén, y no era ni una cosa ni otra. Ver el Edén también presuponía lanzar una mirada muy concreta sobre aquellas sociedades, ver una especie de buenos salvajes que luego pues determinaron líneas como la seguida por Bartolomé Las Casas, líneas completamente equivocadas, en el sentido de que ni su postura jurídica triunfó, porque la conquista, aunque se detuvo, prosiguió, ni su acción en el territorio cristalizó del modo en que él pensaba que podía darse. Es decir, los indios lacandones no resultaron ser mansos corderos, sino más bien puderísimos lobos que acabaron con algunos de sus compañeros de experimento pacifista o irenista, o como se quiera llamar, ¿verdad? Bueno, pues Cortés está en ese contexto, en un contexto marcado por este qué hacer con respecto a aquellas sociedades, y él decide claramente intervenir. La carga naval de Cortés pues es enorme, porque él también durante toda su vida trató de buscar un paso que además sería por la línea más o menos del Ecuador, y evitaría esa bajada y esas dificultades que conllevaba el viaje de Magallanes. Lo que pasa es que resultó que no existía tal paso, es decir, Panamá sí, es una franja de tierra estrecha. Núñez de Balboa ya se le ha citado aquí, él descubre el Mar del Sur, pero en sus intentos de bordear la península de Yucatán, que en la documentación que se elabora en Cuba en 1518 pues se refieren a ella como Isla de Uluacán, por motivos jurídicos y por motivos geográficos. Ahí hay una doble intención, pues no nos podemos meter en ella, ahí yo la he tratado, pero resultó no ser isla sino península. Y resultó que tras esa península no había ningún paso, sino que lo que hay es pues un territorio, una franja terrestre que acabó siendo franqueable con el paso de los siglos, con el famoso canal de Panamá, que hoy estamos, bueno, que hoy es el tránsito entre ambos océanos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Cortés es una de las posibilidades de llevar a cabo toda esa obsesión, esa carrera que hay hacia las verdaderas Indias, no las Indias occidentales, que es como se llamó al Nuevo Mundo. Más componentes navales, ya digo, por unirme a lo que se ha dicho antes de hablar yo, pues evidentemente el paso, la decisión que toma Cortés con su flota de hundir las naves, no de quemarlas, como bien sabido, pues es un episodio estelar también en cuanto casi a lo cinematográfico, si se quiere, de aquella aventura. Y luego pues tiene un toque naval muy interesante para abundar en este sentido del Imperio Español, porque la toma de Tenochtitlán se hace como una operación anfibia con la botadura de unas naves 13 bergantines en la laguna del lago Texcoco, una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Cómo pudieron allí ellos ensamblar toda aquella madera, y eso da cuenta de hasta qué punto la tecnología española estaba completamente verificada por la vía de los hechos, y casi sorprende en las relaciones que con un par de armadores y unos carpinteros te hacen un barco que navega y que no se hunde. Es una cosa verdaderamente asombrosa. Bueno, pues digamos que el componente naval de Cortés está ahí, y luego, por hilar un poco con lo que ha dicho León, pues Cortés también es una buena piedra de toque para ver la actitud y los ajustes constantes que se hicieron durante las primeras fases imperiales, antes de la llegada de los virreinatos. Por cierto, el virreinato de la Nueva España lo hace un Mendoza, lo digo porque estamos en una tierra mendocina, ¿verdad? El virrey es Antonio de Mendoza, familiar del Mendoza seguntino. Y entonces, bueno, pues es muy interesante ver cómo finalizada lo que se despliega en el Nuevo Mundo, pues es más o menos la continuación de lo que se había estado haciendo en la península durante la Reconquista. ¿Por qué digo esto? Pues porque frente a la visión habitual de una conquista casi constante y una especie de paseo triunfal de estos hombres
provistos de corazas y de espadas de acero, del toledano, pues la clave del éxito de Cortés está en la política de alianzas con los pueblos de aquel territorio, que en absoluto constituían un todo homogéneo y pacífico, sino que lo que había era una pugna interna que supo muy bien Cortés avivar y explotar y ofrecerles unas condiciones mejores que las que tenían. Eso engrosó sus filas, eso permitió la conquista. Pero una vez se produce la conquista, con esa doble acción diplomático-bélica, lo que llega después, y en Cortés se ve, y es muy interesante analizar sus últimos escritos, es el ajuste de la relación, sé que esto es polémico, entre españoles y naturales. Es decir, allí se trata de implantar una especie de nueva hidalguía, que además era uno de los motivos o uno de los estímulos que Cortés lanzó durante toda la penetración hacia la isla de Tenochtitlán, se puede decir. Es una hidalguía que tendría que estar sustentada, esos nuevos señoríos, en la encomienda, una institución que ya en la España peninsular había funcionado, pero eso produce, pues, como ya se ha dicho también, abusos, y eso hay que irlo ajustando. Bueno, pues, y ya voy a dejar de hablar para entrar en debate, que creo que es lo más interesante, simplemente diciendo lo siguiente. Cortés es consciente, el propio Cortés ya hace, no solo las casas, Cortés hace crítica de lo que ha quedado atrás en las Antillas, una crítica seria, una crítica seria, incluso llega a acusar a algunos de sus compatriotas de hacer expediciones en búsqueda de esclavos, que estos mismos esclavistas, pues lo que hacían era buscar una especie de casus belli, un motivo, porque la reducción al estado de esclavitud no se podía hacer así por las buenas. Entonces, pues casi había que provocar la hostilidad de aquellos hombres para, bueno, no queréis entrar en el orbe cristiano, os esclavizamos. Bueno, pues él hace una crítica de los abusos producidos en las Antillas, y él lo que quiere en esa Nueva España, no por casualidad llamada Nueva España, es mejorar aquella situación. Por supuesto, no implantando una democracia como la que va a hacer hoy, que cristalice en ayuntamientos, no, por supuesto, con la perspectiva del momento, pero justificándolo. Y a mí me ha parecido muy interesante, y creo que esta línea hay que trabajarla más o divulgarla más, y es que él mantiene la idea de la encomienda o repartimiento, él utiliza con mucha sutileza los términos, por dos motivos. Dos motivos que van vinculados a la doble perspectiva o la doble condición del Imperio Español, un imperio que tiene una carga religiosa católica evidente y un imperio, pues, que tiene unas estructuras políticas lógicas de toda acción de tal escala. Y él lo que dice es que aquellos hombres que han ganado por la vía de las armas aquellas tierras para el emperador, y desde la perspectiva del hombre de la época, insisto, deben sustentarse de algún modo, no pueden hacer trabajos viles, esta es la realidad de la época. Entonces, pues necesitan una mano de obra, si no, se irán, y entonces la conquista se habrá desvanecido, no quedarán españoles allí. Entonces necesitan una mano de obra y una fuerza productiva. Pero además, y esto es muy interesante, si la obra española, que tiene esta carga tan enorme religiosa, se quiere mantener, para evitar además esta especie de reinterpretación o de incorporación de la crucifixión a los ritos de los así llamados idólatras, pues lo que hay que hacer es permitir que los religiosos sigan haciendo su labor evangélica en aquella tierra. Unos religiosos que además él pide que sean de órdenes religiosas, no clero secular. Esto es muy interesante también, ¿no? Bueno, pues él dice que son precisamente los españoles encomenderos los que deben garantizar la posibilidad de evangelización, y de este modo, con esta doble acción, pues por la vía de lo político y de lo religioso, pues que aquellas tierras, aquellos hombres entren digamos, en la historia, por decirlo claramente, porque el Imperio Español, y con esto acabo, pues tiene la gran ventaja de que es un imperio en gran medida de papel, y esto nos permite, papel en el sentido de que todo se dejaba escrito o se trataba de dejar, y esto nos permite, pues, el estudio y el ahondamiento en el conocimiento de aquella época, que creo que es una labor que debemos continuar. Así que, bueno, con estas pinceladas yo creo que podríamos debatir. Sí, si os tenemos un cuartito de hora, o sea que vamos a ser muy rápidos. Si os parece, pues yo voy a poneros una cosa polémica, ya que tenemos poco tiempo, muy breve, y es la propia responsabilidad de los españoles en este olvido que lleva la leyenda negra. Ya tenemos, por ejemplo, esta dejación que hemos hecho en el tema de la Vuelta a España. Pero yo, de la Vuelta al Mundo, la Vuelta a España es ciclista y
Bueno, pero voy a poner un tema porque es una constante histórica y voy a poner un tema muy rápido. Ya que hablamos de españoles de los dos hemisferios, yo tardé mucho en enterarme, porque me gusta leer, que por ejemplo la conquista de Filipinas ya no la hacen españoles de España. Legazpi, pese a su apellido, no es un señor de Bermeo, es un nuevo hispano. Legazpi, la mayor parte de sus hombres blancos son ya novohispanos de nueva generación, y le acompañan gran número de tlaxcaltecas, indios aliados por antonomasia de los españoles. Exacto. ¿Qué pasa? Que la vanidad española tiende a decir que fueron españoles como si cogieran el barco desde España y se dieran la vuelta ahí por el Cabo de Hornos. No, fueron novohispanos que salieron de la costa occidental de México. Y por supuesto, las ideologías imperantes, por desgracia ahora, española en buena parte de América, omiten, como les decía, el decir que esa conquista está hecha de gente ya nacida allí. Esto es un ejemplo de cómo los españoles, por esta vanidad o por lo que sea, estamos ayudando a la leyenda negra, porque ya desde el principio existen españoles de los dos hemisferios y ya desde América se lanza una segunda generación de conquistas sobre Asia. Es un ejemplo para mí muy interesante de cómo nuestro olvido, por nuestra parte, está alimentando esa leyenda negra, porque establece una fractura que en realidad nunca existió. Bueno, pues creo que puedo dar alguna razón. Vamos a ver, yo creo que ese error, eso es un error, pensar, digamos, patrimonializarlo todo hacia la península, es por una mala interpretación del final del imperio, me parece a mí. Un poco lo que yo decía del imperio generador de sociedades políticas adultas, Entonces, claro, si pensamos que hay siempre una especie de tutela constante de Madrid o de Toledo, pues nos parece que todo lo que se hace hacia Asia casi tiene que pasar por ahí. Y evidentemente tenía que pasar por ahí. No voy a negar que el rey estaba, digamos, en el fondo de la cuestión. Pero lo que hay que darse cuenta es que se van creando una serie de sociedades que son las que van dando esa continuidad, no solamente hacia Filipinas. Es que todo el Norteamérica se hace ya con una serie de capitanes españoles, pero que incorporan población indígena. Los propios mexicas, que han sido vencidos por los españoles, participan en conquistas posteriores. Y yo creo que para entender esta serie de cuestiones es muy importante darnos cuenta de que todas estas naciones hispanas somos fruto del imperio. Sí, la idea de emancipación funciona mucho en el siglo XIX, pero en realidad quienes se emancipan son élites locales que han replicado, digamos, el modelo peninsular. Y yo creo que eso está poco divulgado, y me parece que por ahí podría venir una interpretación que sea menos paternalista, me parece a mí, ¿no? Bueno, yo más que acontecimientos políticos oficiales, yo quisiera referir a hasta qué punto hemos cambiado la vida en el planeta los españoles. Si imaginen ustedes lo que sería Europa sin productos que trajimos los españoles de América, como la patata, base de la alimentación de media Europa, de toda Europa húmeda y fría, sin el maíz, base para alimentar al ganado. Les digo ya sin el tomate y el cacao. Bueno, la patata, ¿de dónde procedía? Del Imperio Peruano. ¿Hay alguna otra colonia europea? No. Ni a 1000 millas. Sin embargo, en todos los países europeos tienen un supuesto libertador que les trajo la patata de América. La patata solo se daba en el Imperio Inca. Y ahí no hubo ninguna posesión europea. El maíz es más dudoso. El cacao, ¿de dónde lo sacaban los franceses? Tarde de Canadá. Plantaban ahí entre la nieve. El tomate lo mismo. Aprovechando la fusión del hielo. Pero es que en América no había caballos. Algo tan consustancial desde los llaneros a los gauchos, a los cowboys. En América no había caballos, lo llevamos los españoles. ¿Se imaginan ustedes lo que era llevar un caballo
en la bodega de un galeón, una travesía de más de 2 meses y que llegara vivo y sano y se reprodujera. Eso no tiene mérito. Es que no había vacas, no había vacas, no había ovejas, no había cerdos, no había vino, el maravilloso vino de California, el maravilloso... Eso no tiene ningún mérito, ¿verdad? El vino lo llevaron de Inglaterra, o tal vez de Noruega. Todo eso completamente tapado. Y no estoy hablando de acontecimientos políticos ni de batallas, estoy hablando de la vida normal de la gente. Y les voy a decir una cosa. Antes de juzgar hay que comparar. Cuando los españoles llegamos a China, por el galeón de Manila, se encontraron con un tema terrible. Los chinos tenían una civilización muy desarrollada, muy superior y muy propia, y no les interesaba ningún producto español o europeo. Ellos tenían sus propios textiles, su propia artesanía, no les interesaba nada. ¿Saben lo único que aceptaban? Los reales de 8 españoles de plata. Todavía siguen apareciendo en excavaciones en China, en los pueblos más remotos, cofrecillos o sobre todo fucheros llenos de reales de 8 españoles. Bueno, eso, los bárbaros españoles, los genocidas españoles, pagaban la seda del mantón de Manila, la porcelana con reales de 8. ¿Qué pasa en el siglo XIX cuando el pujante imperio británico quiere abrir relaciones comerciales con China, que se encuentra con el mismo problema, que a los chinos no les interesa ningún producto europeo? ¿Qué es lo que hacen? Declararle 3 guerras para venderles el opio de la India. Pero los genocidas somos nosotros, los bestias. Y estoy hablando de 3 siglos después, o de 2 siglos después. O sea, para enjuiciar las cosas hay que hacer historia comparada. Y es verdad que hubo abusos y barbaridades en la conquista y colonización española. Pero es curioso, la conquista y colonización española, yo le pongo el ejemplo, fue romana, fue el estilo de los romanos. Lo que queríamos es que fueran como nosotros. Que se llamaran Manolo y fueran a misa los domingos. El problema es cuando no querían llamarse Manolo ni ir a misa los domingos. Pero lo que queríamos era hacerlos como nosotros, exactamente lo mismo que hacían los romanos. Curiosamente, otras colonizaciones nunca se han propuesto eso. ¿Qué es mejor trato? ¿Pretender que esa gente sea como tú? ¿O tratarlos como esclavos, como seres inferiores? ¿Cuál es mejor trato? ¿Cuál es el trato más humano? ¿Que fuimos genocidas? Entonces, ¿quién puebla ahora toda la América hispana? Que llega prácticamente hasta Canadá. ¿Quién es toda esa gente? Que está allí y en buena medida también en África. Si nos los cargamos a todos, ¿por qué nos ocultan cosas como que los indios malvados que salen en las películas del oeste? ¿Ustedes creen que Jerónimo era un hombre apache? ¿O mangas coloradas? ¿Por qué nos mienten tan... Aquí detrás no se oye bien. Y encima nosotros nos lo creemos. Ustedes saben que hay un libro precioso de Lope de Vega que tenía amigos jesuitas, que aquí por supuesto nadie conoce, pues eso son tonterías, que se llama Triunfos de la Fe en los Reinos del Japón. Son las cartas que le mandaban sus amigos jesuitas que estaban en Corea, en Japón y en China, de lo que estaban haciendo allá. Y lo escribió un escritor desconocido sin importancia llamado Lope de Vega. En cualquier otro país eso hubiera sido un bestseller, se hubiera reeditado 3000 veces. Aquí es algo desconocido. ¿Y por qué les queremos convertir a católicos? ¿Porque les queremos matar? ¿Por qué queríamos que se llamaran Manolos y comieran paella? ¿Porque éramos muy malos? ¿Éramos muy genocidas? ¿Queremos barbaridades? ¿Que cometimos errores? Sí. Somos humanos. Pero nos portamos por la gente mucho mejor que se han portado otros pueblos que van por ahí dando lecciones. Eso también es verdad.
¿Cuántos indios quedan en todos los estados del este de los Estados Unidos? El 90% de los indios que quedan en Estados Unidos son de la antigua zona española y suelen llevar nombres o apellidos españoles. ¿Dónde están los mohicanos y los iroqueses? Todos esos de la costa este, tan bonitos. Pero escribir una novela preciosa para darnos pena y ya está. Pero vamos a ser serios y vamos a dejarnos de tonterías. Es asombroso que ahora el presidente de México, un descendiente directo de españoles, los únicos reproches que tenga que hacer a un país, a otro país, sea España. Pues suicidiese, ¿verdad? Bueno, tenemos muy poquitos minutos, porque si no se van a enfadar por razón los que vienen. Entonces, si alguien quiere hacer preguntas muy rápidas, por favor, decir no contraconferencias, sino preguntas concretas. Abrimos el turno y si no, pues cerramos. Así que, por favor, preguntas, adelante. Bueno, no sé si se me va a oír. No, lo que quería comentar solamente es que, teniendo en cuenta el diferentísimo grado de civilización entre América y Europa, el problema no es que que fueran descubiertos, entre comillas, sino quién nos iba a descubrir. Es decir, si no hubiera sido España, hubiera sido 50, 60, 70, 80 años después los británicos, los holandeses o los franceses, ¿no? Seguramente, bueno, vamos a ver, Europa... O incluso los chinos, bueno, no sé, los chinos no estaban... Europa está en un proceso de expansión, pero había unas razones lógicas por las que los españoles o los portugueses podían descubrir América. Es decir, los españoles y los portugueses ya están liquidado prácticamente el poder musulmán en España, pero los musulmanes son los intermediarios en la ruta del oro con el sur, con África. A quien le salvó de verdad el descubrimiento de América fueron los reinos musulmanes del norte de África, Tlemecén y Fritilla y todos estos, porque si no los españoles y los portugueses habrían caído en tromba porque querían oro. Porque el oro, es verdad que no se puede comer, pero el oro era la unidad de cambio en toda Europa. Y entonces, quienes se salvaron fue eso, porque todas esas energías guerreras se derivaron hacia el otro lado. Es decir, también hay, más allá de la oportunidad y la tecnología, pero la tecnología la usamos para algo. Es decir, el día que descubramos mucho oro en la luna, ya verás tú qué rápido hacemos cohetes por docenas. Una pregunta rápida es en la capacidad de Cristóbal Colón como navegante. Porque si en efecto se había navegado mucho por todo el mundo, y España de eso tiene muchísimo que decir, el que pensase que la Tierra era más chica de lo real, eso era la discusión que tenía con el reinado, con la reina. La idea que yo tengo. Vale, entonces, ¿cuál es la capacidad real de Cristóbal Colón con respecto a la navegación? Real, el conocimiento astronómico de la Tierra, y luego eso ligado con que la idea que yo tengo es que cuando Cristóbal Colón tiene la aprobación para irse a América, nadie quería apuntarse con él, y fueron precisamente los pinzones los que movieron a todo el mundo para embarcarse. Que en Argentina, que había pasado a los indios, yo creo que intenté, no sé quiero que me lo confirme, me gustaría saber en qué época fue. Vamos a ver, en lo que ahora es el Tucumán, en la antigua gobernación de Tucumán se produjeron 3 guerras terribles que fueron las guerras calchaquíes. ¿Sí? Durante esas guerras calchaquíes, sencillamente, a una de las parcialidades más guerreras, ¿sí?, que eran los quilmes, las autoridades españolas, tras la Tercera Guerra, las deportaron al sur de Buenos Aires, donde todavía está el barrio de Quilmes y donde, por cierto, hay una cerveza famosa. Esa deportación, como son todas las deportaciones, unos tipos caminando a pie miles de kilómetros, realmente murió la mayor parte de esa población. Es sencillamente uno de estos datos propios de estas guerras tremendas. Sencillamente daba el dato de que nosotros interpretamos, es decir, ya los antiguos
nosotros nos parece una barbaridad, pero los antiguos defendían, los griegos, por ejemplo, algunos griegos, que la esclavitud era una alternativa razonable a matar a todos los enemigos prisioneros. A nosotros nos parece una barbaridad de mover a toda una población miles de kilómetros donde muchos mueren por el camino. Sin duda los que lo hicieron nos responderían que con los medios que había era una alternativa razonable a aniquilar a los quilmes. Lo que quiero decir es eso famoso del contexto, lo que les decía las piezas, que si no tenemos todas las piezas del cuadro no podemos entender una figurita. Claro, cuando la gente piensa en imperio, lo asocia a imperialismo decimonónico y no concibe distintas clases de imperio. La distinción entre imperio generador e imperio depredador es muy importante, porque claro, si pensamos en imperio colonial y pensamos que simplemente vamos a explotar colonias, pues caemos en la trampa. Entonces claro, si pensamos que las colonias en realidad son virreinatos, los virreinatos son provincias más que colonias, y pensamos en que la riqueza no solo va a la metrópoli, sino que revierte en esas propias provincias, pues ahí vemos la diferencia. La diferencia es que en la Inglaterra pues del siglo XVII y XVIII Londres se convierte en una ciudad enorme y populosa porque todo revierte a Londres, y en cambio Madrid no se hace igual de rica que Londres, pero porque se hace rica Perú, porque se hace rico México, ¿no? Y estas ciudades del Imperio Español, que no es que es un sistema más en red y no de un núcleo al que tiene que revertir todo, ¿no? Bueno, pues si nos permite el organizador, 10 palabras cada uno para despedir la mesa. 10 palabras, o sea, si no nos matan, pues adelante. Nada, solamente me acabo de recordar en un anuario que publicaba el Reino de España en 1760 y tantos, ya con Carlos III, venía un anuario de todas las cosas militares del rey de España, en España y en Indias. ¿Saben ustedes, desde la frontera con Alaska hasta Tierra de Fuego, cuántos soldados españoles, contando hasta la Guardia de los Virreyes, había en América? Estoy diciendo desde Alaska hasta Tierra de Fuego, contando hasta la Guardia Ceremonial de los Virreyes, 14.000. O sea, ahora mismo cualquier estado americano tiene varios veces esa circunstancia. Agreguen la espantosa dominación y sanguinaria. Por supuesto, casi todos eran indígenas. Pues yo para cerrar, ya que es una mesa sobre el olvido que a mi juicio conduce al engaño, y al hilo de lo que ha dicho Iván antes, efectivamente, que se generan sociedades, yo quisiera que los españoles no contribuyéramos a la brecha que tenemos con los países americanos, porque no solo la culpa es suya, abandonando un concepto erróneo. Mentalmente asumimos que perdimos América y que la hispanidad, ese concepto que también se discute y tal, son los países que surgieron de esas sociedades. España es lo que queda del imperio. No, el imperio explotó y nosotros somos también parte de la hispanidad, porque la España que surgió de la destrucción de aquella sociedad de dos hemisferios virreinal nunca pudo ser como la que era. Así que recuerden que del estallido de la monarquía universal hispánica, como se llamaba, nacieron esos países, también nació la España actual. No es el trozo que queda, fue otra cosa ya, política y humanamente. Si recordamos eso, que nosotros no somos la madrastra que queda, sino que somos también hijos de aquel estallido, a lo mejor podemos empezar a cerrar la brecha. Yo seguiría, suscribo lo que acabas de decir, que es un poco lo que yo quería apuntar anteriormente, y ya no vamos a entrar en más detalles, se podría hablar de muchísimos aspectos, hay muchísimos aspectos, pero muchísimos muy complejos, ¿no? Yo ahora, cuando estábamos hablando en la primera intervención de los límites y de las fantasías o no fantasías, el Imperio Español lo que arroja es luz sobre esa realidad. Cada viaje, digamos que barría o alejaba más la posibilidad del mundo de lo fantástico, de las amazonas, de los animales fantásticos. Es decir, que es la creación, es la construcción del mundo, realmente el imperialismo, que tiene muy mala fama
y tenga ese tono que se acaba de decir, pues que era una especie de imposición, pues era muy diferente y era algo, vamos, muy ajeno a la idea tópica. El Imperio Español lo que va es barriendo, según va avanzando, posibilidades, digamos, pues no agradables o no admisibles. Y el grado de satisfacción, digamos, de integración de aquellas sociedades nos lo dan detalles como, por ejemplo, uno que yo encontré hace un tiempo, y es cuando los jesuitas novohispanos en el 18 consideran que la religión católica, porque este aspecto es absolutamente central, esto no podemos soslayarlo, por más que estemos ya en estos tiempos tan diferentes, pues digamos que el refinamiento del mundo de la iglesia novohispana es tal que ellos creen que, dada la degradación existente en Europa, no descartan pues que el Papa incluso tenga que trasplantarse o trasladarse, por mejor decir, a una tierra nueva, pues en la cual se ha desterrado la idolatría y en la cual además a Cortés se le compara con una especie de nuevo Moisés, es decir, un iluminador de esta perspectiva que, insisto, es absolutamente insoslayable cuando uno tiene que abordar todo aquello. Yo simplemente lo que diría para finalizar es que, afortunadamente, insistir en esta idea, tenemos mucha e interesantísima documentación que estudiar y que aflorará. Recientemente, lo hablaba con Calero antes de empezar la jornada, se ha conocido una carta de Colón, del rey de Portugal, contando la escala que hace Colón en Lisboa, que se presta a interesantísimas interpretaciones y que nos puede llevar a cambiar. Es decir, que aquí el revisionismo debe ser admitido y debe ser una de las el revisionismo en el sentido de intentar decantar los materiales e investigarlos y analizarlos con mayor finura. Entonces, yo invito a seguir trabajando en estas líneas con el apasionamiento propio del que está delante de materiales interesantes y sin descartar ninguna posibilidad. Simplemente quería decir eso. Pues muchas gracias.